Muy buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy 20 de octubre, martes. Y nuestra lección es Colosenses, lección 408. Pero lo más importante antes de cualquier cosa es la posición en que tenemos que estar, y esa es en comunión. ¿Cómo se soluciona esto? Confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado y luego regresamos a nuestra lección que corresponde hoy. Señor, gracias te damos en esta tarde. Es un privilegio y una oportunidad que tú nos brindas, Padre, de poder estar en contacto con tu palabra. Gracias por todos los recursos que tenemos, Señor, y aún en medio de situaciones adversas en el mundo podemos tener la libertad, Señor, y la privacidad de poder compartir tu palabra y, dependiendo de la voluntad de cada quien, poder aceptarla. Gracias por esta posibilidad que tenemos. Ponemos en tus manos este tiempo, que sea correctamente utilizado, Señor, para extraer lo más posible, Señor, por medio de Dios Espíritu Santo, de conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos todo esto. Amén. Muy bien, en nuestra lección que corresponde a hoy, seguimos trabajando todavía en Colosenses capítulo 4, versículo 2, que dice: entréguense o perseveren en la oración, velando en ella, que significa alertas con acción de gracias. Y esto nos ha estado conduciendo a estar estudiando. Primero comenzamos con la oración, proseukomai, que se traduce como oración, y hemos dicho que es vida social con Dios, cara a cara con Dios, deseando lo que Él desea. Y nos condujo, después de comenzar con la oración, a la doctrina de la gratitud. Doctrina de la gratitud. Les recomiendo que tengan ahí a la mano su diagrama que corresponde al número 21 de los diagramas, que tiene como título medidor de gratitud. Entonces este nos va a ayudar. Y vuelvo a repetir, lo voy a presentar. Recuerden que para poder tener acceso a él, pues si usted asiste con nosotros los domingos, pues es más fácil para hacérselo llegar. Y si no, pues nos da su dirección o alguna información de correo para poder enviárselo por correo o por correo electrónico o por correo en material. Es este diagrama que tienen aquí. Ahí más o menos se alcanza a ver totalmente. Es muy sencillo, pero nos sirve como una manera de ir entendiendo el concepto que estamos tratando. Estos diagramas son con el fin de que ustedes, en su estudio ya personal o la repetición de algún estudio o el verificar algunas citas que estamos viendo en el transcurso del estudio, pues ustedes puedan utilizarlo y les sea un diagrama visual para ayudar a la comprensión de este concepto. El punto importante del diagrama es muy sencillo: ver cómo vamos creciendo en cuanto a la capacidad de gratitud. Este medidor de gratitud es una forma de decirlo de esta manera, un sistema espiritual para medir el progreso de la vida espiritual en el alma. Y ese progreso espiritual en el alma del creyente se va a basar en la consistente y disciplinada, quiero usar así varias palabras para que se entienda el concepto más, el uso de las opciones poder. ¿Cuáles son las opciones poder? Pues la llenura del Espíritu Santo y el estudio de la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo, para que ésta sea metabolizada en nuestra alma, en nuestro estado de conciencia. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de conciencia, hablamos del alma, que tiene compartimentos en los cuales se puede separar, clasificar la información que vamos recibiendo. Y como resultado de esto, es un resultado progresivo, irán desarrollando solucionadores de problemas que van a estar en nuestro flujo de conciencia, en el alma, que nos permiten ir teniendo mayor capacidad para vivir, mayor capacidad para la solución de problemas, mayor capacidad para cualquier aspecto de la vida humana en la cual necesitamos la fortaleza de Dios en nuestra vida. Así que cada incremento va representado por esas líneas que mencionamos en el medidor, va representado por un solucionador de problemas en esta línea de defensa que tenemos en el alma. ¿Para qué es esta línea de defensa? Primariamente para poder estar protegidos contra el estrés de las dificultades, de los problemas, de las adversidades, de las presiones
y de la prosperidad que no viene de parte de Dios. Entonces, es importante este crecimiento espiritual y este medidor siempre va a empezar en cero, ¿verdad? Como cualquier sistema de medición, hay un principio y este principio es cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En ese momento se inició en ceros este medidor de gratitud. En cuanto activemos el sistema para darle capacidad, es percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Así que esta será la forma en cual este medidor irá aumentando su capacidad. Y por eso le pusimos medidor de gratitud, porque es la manera en que usted personalmente, no para medir a otras personas, sino para que nosotros mismos nos midamos en qué momento nos encontramos de la vida espiritual. Y un regulador muy importante, un medidor, perdón, muy importante, pues es la gratitud que tengamos. También vimos en las semanas pasadas una cita muy interesante que está en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, los versículos 22 al 25, que dice así. Santiago 1, 22 al 25. Sed hacedores de palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente olvida la clase de persona que es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado. Bienaventurado significa felicidad máxima o interna en lo que hace. Entonces, gracias a Dios que nos permite tener este espejo en el alma, un espejo formado en el alma que nos permite primero, ese espejo se forma a través de la palabra de Dios. Conforme nosotros tenemos crecimiento espiritual, se va formando un espejo en el alma para que nos demos cuenta, al vernos, cómo fuimos diseñados, aconsejarnos a nosotros mismos y de esta manera resolver problemas con la capacidad que se ha formado en nuestra alma por medio del crecimiento espiritual. Nosotros fuimos formados para resolver problemas nosotros mismos. Con la palabra de Dios en nuestra alma, con ese crecimiento espiritual que necesitamos todos los creyentes de nuestra dispensación, podremos tener la capacidad de solucionar problemas de cualquier índole en la vida personal, matrimonial, familiar, como ciudadano, como empleado, como vecino, etc. No necesitamos el consejo de alguien, humanamente hablando, sino de la palabra de Dios directamente a cada uno de nosotros por medio de la doctrina que tenemos en el alma. Entonces, regresando al concepto que estamos hablando de gratitud, a través de esta mecánica de crecimiento espiritual que es percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios, la vida espiritual en este medidor de gratitud irá mostrando mayor capacidad conforme va creciendo esa medición de gratitud en nuestra vida. Iremos teniendo capacidad para poder ser más íntegros, llegar a la integridad, llegar al amor virtud, que es ese amor impersonal por cualquier miembro del género humano, y la felicidad, que es la que buscamos personalmente, en máxima felicidad, que no tenga que ver con circunstancias, que no tenga que ver con que nos portamos bien, sino con una felicidad que tiene que estar en el alma debido a la información divina que tenemos guardada en ese lugar. Pero solamente hay un método: percepción, metabolización, inculcación y aplicación. No hay otra manera. Es la única manera en la cual podemos crecer espiritualmente y aumentar el nivel de gratitud que tengamos en el alma. Yo entiendo que hay mucha información, mucha de ella falsa, pero la palabra de Dios es muy clara con respecto a la forma, el protocolo que Dios estableció. Por eso estamos estudiando los domingos el plan y la esencia de Dios, porque hay un solo plan para la vida del cristiano. Claro, es individual, pero es un plan específico que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, el dar gracias o gratitud, que también hemos tomado ese como término, doctrina de gratitud o la doctrina de dar gracias,
es solamente a través de máxima doctrina metabolizada en el alma, circulando nuestro flujo de conciencia para poder tenerla a nuestra disposición. Una cita más que se encuentra en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios 5:20 dice de la siguiente manera: dando siempre gracias por todo. Y aquí está hablando muy claramente que debemos de dar gracias por todo. Cuando decimos todo, estamos hablando de lo bueno y lo malo que aparentemente puede ser para nosotros, o lo bueno que aparentemente puede ser para nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y aquí también nos da una indicación, nada más solamente para recordarlo. Recuerde que nuestras oraciones son dirigidas a Dios Padre por medio del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Ese orden nunca se debe de modificar. Ese es el orden establecido. Ese es el plan que Dios estableció, el protocolo que Dios estableció. Entonces, el medidor de gratitud es para establecer una forma de entender en qué nivel nos encontramos en cuanto a nuestra relación con Dios. Relación de Dios, qué tan agradecidos somos, qué tanta gratitud tenemos. Recordando, y este es un buen inicio para comenzar a darnos cuenta de la importancia de este concepto de gracia. Entender qué es gracia. Entender cómo la vida espiritual se basa en gracia. Gracia es todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz. No lo merecemos, no podemos hacer nada por recibirlo, es un regalo de Dios. Entonces, conforme nosotros vamos entendiendo más estos conceptos, nuestra gratitud va aumentando, y es el concepto que hablamos al decir de medidor de gratitud. Nuestra relación armoniosa con Dios siempre tiene que preceder, es decir, debe estar antes de la relación armoniosa con la gente. Nosotros primero tenemos que estar en relación íntima con Dios, verdadera, completa, antes de tener relación con la gente. Esto no significa que no podemos tener relación con gente, simplemente hablo de prioridades Dios, y como consecuencia de darle la prioridad a Dios en cuanto a la relación íntima, podremos tener una buena relación con la gente. Y respetar también los niveles de lo que la gente quiere tener en cuanto a relación con otros. Hay gente que es muy abierta y quiere tener muchas amistades dentro y fuera de la iglesia. Hay gente que no le gusta tener tanta relación así. Es respetable, no tiene nada que ver con si es buena o es malo, simplemente las características de esa persona. Pero si queremos tener, aunque sea 1 o 2 o 5 personas en relación con gente, tenemos que tener una relación íntima con Dios correcta. En Efesios, ahí mismo estamos, nada más que ahora nos vamos al capítulo 4, versículo 23, dice: para que sean renovados, y en el original es muy interesante cómo también se puede traducir refrescados en el espíritu de vuestra mente, de vuestro pensamiento. ¿Y cómo somos refrescados? Por medio de Dios Espíritu Santo y la palabra de Dios. Necesitamos en la vida cristiana mantenernos refrescados, es decir, relajados, tranquilos, confiados, descansados en que Dios tiene un plan perfecto, y por lo tanto, Dios, que es perfecto, su plan por lo tanto es perfecto para nuestras vidas. Cada incremento, cada movimiento que se vaya notando en este medidor de gratitud representa un avance en la capacidad que vamos a tener para la vida. Aquí voy a mencionar 3 categorías en las cuales, conforme nosotros incrementemos este medidor, o sea, aumente nuestra gratitud, o en otras palabras, aumente nuestros solucionadores de problemas en la vida del cristiano, vamos a tener un incremento en estas capacidades. Número 1, capacidad para comunión con Dios. Tendremos una mayor capacidad para poder sentarnos tranquilamente, no desesperarnos, no pensar que ya pasaron 5 minutos y cuánto tiempo tengo aquí sentado, sino que tengamos capacidad para disfrutar, capacidad para tener paciencia, tener constancia, tener disciplina en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Si no aumenta nuestra gratitud, difícilmente vamos a tener capacidad para poder tener esta comunión con Dios. Ahora, técnicamente, el concepto es, para tener comunión con Dios tenemos que estar en comunión.
valga la redundancia. ¿Y cómo es esto? Pues bajo la llenura del Espíritu Santo. Confiesa tu pecado, regresa a comunión, pero para que esa capacidad aumente, ya estás en la posición, pero necesitamos tener capacidad para mantenernos en ella. Por eso alguien que no está creciendo espiritualmente confiesa su pecado, regresa a comunión, pero fácilmente sale de comunión. Es decir, fácilmente hay pecado que va a comenzar a estorbar. ¿Por qué? Porque vamos no teniendo la capacidad necesaria para mantener esa posición. Número 2. Entonces, número 1, capacidad para estar en comunión con Dios. Número 2, capacidad para la integridad en el alma, que se traduce en las bases de amor, virtud y verdadera felicidad, que son las bases. Ya sabemos que integridad está compuesta de rectitud y justicia, pero tienen un cimiento. Ese cimiento se basa en el amor, virtud, que tenemos que comprenderlo. Amor personal por Dios Padre o amor impersonal por el género humano. Este es el amor, virtud, en estas dos escalas. Cuando hablamos de amor personal hacia el género humano, ahí sí tenemos deficiencias, porque el género humano es deficiente, es inconstante, no es íntegro, es mentiroso. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la integridad perfecta. Entonces ahí es donde podemos aplicar el amor personal. Hacia el género humano es amor impersonal. Y número 3, capacidad para resolver problemas. Número 1, capacidad para estar en comunión con Dios. Número 2, capacidad para la integridad en el alma. Y número 3, capacidad para resolver problemas, que es el punto que acaba de mencionar hace un momento. Dios nos preparó para tener todos los elementos necesarios para que nosotros solucionemos los problemas. Yo entiendo que en algún momento dado podamos pedirle un consejo a un pastor maestro o a alguien que tiene experiencia en algún aspecto de la vida, ya sea social, de alguna de las características de la vida humanamente hablando, o en alguna aplicación espiritual. Pero Dios nos ha dado la capacidad para tener información. Si tú no tienes la contestación, es porque está faltando crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos? Avanzar en el proceso de crecimiento espiritual. Ahora vamos a ver otro subtítulo dentro de la doctrina de la gratitud, que es gratitud relacionada con felicidad. Gratitud relacionada con felicidad. Y este es un concepto muy importante, un concepto también en el cual le podemos sacar interesantes puntos, porque cuando hablamos de felicidad, hablamos de algo agradable, algo bonito para nuestras vidas y algo por lo cual aún estamos vivos, porque Dios nos está dando la oportunidad de ser inmensamente felices, como con un plan protocolo divino. Para que haya verdadera felicidad en la vida de un cristiano, la doctrina debe de ser uno de los puntos más importante que lo que somos humanamente hablando. Si yo soy un médico, si yo soy un lavaplatos, si yo soy un ingeniero, más importante la doctrina bíblica en mi vida que cualquier otra cosa. Esa debe ser la prioridad. Las cosas de la vida no van a producir felicidad, ¿sí? No tiene nada que ver con satisfacer nuestros apetitos, la felicidad. Esa es una felicidad circunstancial que no es mala, pero no podemos descansar en ella, porque esas circunstancias se pueden acabar, esos momentos, esos apetitos son de un momento. Y como su nombre lo indica, apetitos, por eso quise utilizar también esa palabra, es como cuando tú tienes hambre, comes suficiente, en los próximos minutos o horas no vas a tener hambre porque están satisfechos tus apetitos. Es exactamente lo mismo que sucede cuando satisfacemos nuestros apetitos con las cosas humanamente hablando, como el ser felices porque está bien el matrimonio, el ser felices porque tenemos hijos, el ser felices porque tengo un trabajo, porque ya pagué mi casa, porque ya hice esto. Esas son cosas circunstanciales que en el momento en que terminen esas circunstancias, pues se acaba la felicidad. Entonces estamos hablando de aquí de una felicidad que trascienda, y por eso tenemos que hablar de máxima felicidad. Entonces las circunstancias o las instituciones divinas sí proveen felicidad, pero es una felicidad corta. Aquí hablamos de máxima felicidad. La felicidad no está en tu cuerpo, está en tu alma. Así que lo que produce real felicidad es lo que se conduce al alma, no al cuerpo. Estas cosas del cuerpo son agradables y no tiene nada de malo de llevarlas a cabo, pero no es la prioridad de la vida del cristiano.
La infelicidad, por otra parte, viene a tratar, al tratar, perdón, de ser felices con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, con nuestros recursos, con nuestro dinero, con nuestra salud, es tratar de poner ese lugar como la felicidad que nosotros necesitamos, y eso nos va a conducir a infelicidad porque se va a acabar. Si tú estás descansando en que tienes salud y fuiste con tu médico, y te felicito si el médico te dijo que estás saludable, qué bueno, pero no puedes basar tu felicidad en ello, porque el día de mañana puede haber una enfermedad. Y entonces, ¿qué pasó con tu felicidad que tenías, entre comillas, ¿verdad? Máxima felicidad basada en tu salud. Lo que sí tenemos que pensar y siempre regresar a ese concepto es que tenemos un Dios perfecto, por lo tanto su plan es perfecto para mi vida. He aquí la importancia del estudio que tenemos los domingos del plan y la esencia de Dios, porque es la manera en que nos vamos dando cuenta quién es Dios. Y va creciendo nuestro amor por Dios, y va creciendo nuestra gratitud por Dios, y va creciendo nuestra felicidad por Dios, y ese es el punto al que tenemos que ir siempre caminando. Encontramos que hay instituciones divinas, ahorita que estábamos hablando de felicidad, por eso me voy a este punto. Hablamos de las instituciones divinas, 4 instituciones divinas, si ustedes recordarán, son la libre voluntad o el libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo o la nación, en cuanto a la persona, nacionalismo. Vamos a ver en los minutos que nos quedan, y probablemente en la próxima lección abundemos un poquito más en esta doctrina del establecimiento divino. La doctrina del establecimiento divino nos permite entender que Dios hizo un plan, Dios ordenó ciertas leyes para la supervivencia. Si no existieran estas leyes de establecimiento divino, la raza humana ya nos hubiéramos autodestruido. Entonces, ¿qué provee esto? Provee que podamos sobrevivir en un mundo complicado de enfermedades, de guerras, de hambre, etc. Y la libertad de la raza humana, del género humano, durante todo el transcurso de la historia. Yo sé que ha habido guerras mundiales, guerras locales, enfermedades, pandemias como la que está sucediendo ahorita, pero aún dentro de todas estas circunstancias permanece la raza humana. Y vamos a ver algunas características por las cuales nos debemos de sentir privilegiados, porque hasta el momento todavía aquí los Estados Unidos permanece como la nación cliente. Cuando hablamos de nación cliente, creo que usted ya ha oído el término, cuando hablamos de nación cliente para Dios, no estamos hablando de la nación más poderosa económicamente del mundo, que lo puede ser. No estamos hablando de la nación que tiene el mayor ejército del mundo, que lo puede ser. Estamos hablando de una nación que basa sus bases más importantes en las instituciones divinas. ¿Qué significa eso? Que basan la nación para ser gobernada bajo este protocolo que es interesante, que Dios proveyó para creyentes y no creyentes, que es tu libre voluntad, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. Si una nación sigue estos principios, va a tener como consecuencia resultados muy favorables para su economía, para la libertad, la privacidad de sus ciudadanos, y una cosa muy importante, la libertad para el evangelio, el pregonarlo, no solamente en el país cliente, sino también en el mundo entero. Y otro concepto importante, la libertad para el crecimiento espiritual de sus creyentes en esa nación. No estoy hablando que sea una nación cristiana como gobierno, estoy hablando de una nación que utiliza las instituciones divinas como la base más importante. Aquí podremos ver en la historia, por ejemplo, el pueblo de Roma, en el tiempo que estamos hablando bíblico, era la nación más próspera porque daba mucho énfasis en esta libertad, en libertad de voluntad. Yo sé que había esclavitud hacia otros pueblos, pero dentro de esa nación había libertad, había la institución del matrimonio, la familia y el nacionalismo. Posteriormente otras naciones tomaron la estafeta como naciones clientes, incluyendo Inglaterra en algún momento, y hoy en los Estados Unidos, que no sé cuánto más tiempo dure, porque esto depende de cuánto se apegue a las instituciones divinas la nación, no los creyentes de esa nación, sino la nación como tal.
He aquí la importancia entonces de que nuestros gobernantes se basen en las instituciones divinas como base importante. No que sean cristianos, si lo son, excelente, pero no se basa en eso, se basa en que ellos crean que estas instituciones son importantes para una nación. Entonces, regresando aquí, ¿por qué es importante? Porque si hay un país en el cual haya anarquía, es decir, que todo el mundo haga lo que le da su gana, pues va a ser un lugar, va a ser una nación en donde se ignoran las leyes, en donde la libertad no es real, en donde no hay privacidad, en donde no hay justicia recta o correcta para el pueblo, etcétera. Y esto lo vemos en muchas de las naciones y tristemente para las naciones de muchos de nosotros que a lo mejor somos originarios de ellas o nuestros anteriores familias fueron ahí. Entonces, muy importante que una nación se base en esto. He aquí la importancia del establecimiento divino. Entonces, las leyes del establecimiento divino van a proporcionar la libertad que necesitamos para cumplir con un plan divino ordenado para esa nación cristiana, para los miembros de esa nación que sean cristianos. O sea que nosotros como cristianos tomamos la parte buena de ese gobierno que tiene que ver con las instituciones divinas y que nos permiten a nosotros, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo, sentarnos aquí libremente donde el gobierno no está escuchando lo que estamos haciendo o escudriñando si se puede pasar o no se puede pasar al aire, si es correcto o incorrecto, que quítele estas palabras o no le quite. Estamos en plena libertad y usted lo recibe igual de esta misma forma. Entonces, estas son situaciones que nosotros como cristianos tenemos. También la libertad de nuestra propiedad, nuestra privacidad de nuestra propiedad, etcétera. Son grandes bendiciones en las cuales tenemos que estar bien contentos por estar en estas condiciones que nos permiten funcionar como cristianos para el evangelismo como embajadores y para el crecimiento espiritual como sacerdotes que somos. Entonces, estas leyes están dirigidas, leyes del establecimiento dirigidas para cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Van a estar operando este sistema hasta el segundo adviento, o sea, cuando el Señor venga nuevamente. ¿Qué más podríamos agregar? Estas leyes van a afectar, y cuando digo afectar no significa para el lado malo, puede ser también para el lado bueno, así que es una palabra correcta. Pueden afectar directamente la libertad, la civilización, la autoridad, el evangelio, el crecimiento espiritual y la perpetuación de la raza humana. Esas van a influir, estas leyes del establecimiento divino, en cualquiera de estas o en todas para una nación. Estas leyes definen la libertad. Libertad es una palabra muy importante. Cuando hablamos de libertad estamos hablando de desigualdad, porque al haber libertad hay la oportunidad que todos por su libre albedrío tomen decisiones diferentes. Pero libertad se puede decir en términos de privacidad, propiedad y autoridad. Una persona, un ciudadano que se apega a la privacidad, a la propiedad y al sometimiento a la autoridad es una persona que tiene un cierto índice de felicidad. No estamos hablando de la máxima felicidad que tiene el cristiano al fungir correctamente en su vida espiritual. Estamos hablando simplemente de alguien no cristiano que puede vivir en un país en donde se le dan estas características: privacidad, propiedad y autoridad. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de libertad tienen que funcionar bajo un sistema de autoridad. Y esto es muy importante, y esto habíamos hecho mucho énfasis cuando estuvimos estudiando Efesios, en cuanto a cómo los padres tienen que enseñar a sus hijos, especialmente en las edades en las cuales ellos son muy receptivos a la enseñanza, el someterse a la autoridad. El enseñarles de que hay autoridad y hay que someterse. Hay que someterse a la autoridad del presidente de los Estados Unidos, al gobernador del estado en que usted viva, en este caso Texas, al policía que está en la calle tratando de buscar la seguridad para las demás personas, a la autoridad en la casa, que son los padres, a la autoridad en la escuela, en el momento de estudio, que son sus maestros o el director de la escuela, todos estos aspectos que se le enseñan a los niños para que el día de mañana, cuando ellos tengan que someterse a la autoridad de Dios, para ellos no es absolutamente nada difícil. Esto no significa que ellos van a ser cristianos o que van a ser buenos cristianos. Lo que puede ayudar
y por eso la palabra de Dios menciona que les enseñemos esto a los niños para que no lo olviden. Es una base muy importante para si ellos deciden creer en Jesucristo como su Salvador o ya lo hicieron, ahora en su vida espiritual no sea difícil para ellos el sometimiento a la autoridad. Por lo tanto, estas instituciones que acabamos de mencionar, las instituciones divinas, que son la voluntad, el matrimonio, la familia, el nacionalismo. No lo olvide, si usted es alguien nuevo que está escuchando nuestros estudios, hablamos de instituciones divinas que Dios creó para creyentes y no creyentes, y esto tienen que ver con tu libre voluntad, tienen que ver con tu matrimonio, tienen que ver con la familia y tienen que ver con el nacionalismo, y estas son las leyes del establecimiento divino. Continuamos la próxima semana, fortalecemos este punto la próxima semana para que quede muy claro. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos brindas, Señor, de estar en contacto con tu palabra. Gracias porque nos permites entender que hay un plan perfecto para nuestras vidas, Señor, y un plan perfecto para la humanidad en general. Gracias porque nos permites vivir en un país en donde tenemos libertad absoluta, en donde hay privacidad, en donde podemos tener libertad para reunirnos, para compartir con otros tu palabra, es decir, el evangelismo, que tenemos la oportunidad de crecimiento espiritual y muchas otras cosas más personales o familiares o matrimoniales en las cuales nos permites estar con bien. Padre, gracias te damos por esto. Ayúdanos a poder seguir avanzando en este conocimiento de tu palabra. Si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que pasen buenas tardes y recuerden, el día de mañana tenemos una cita, si usted nos gusta acompañar, tenemos trabajar con Primera de Juan, que es día miércoles. Que pasen buenas tardes.